No se escucha. Perdón, gracias. Bien, el día de hoy vamos a ver, a diferencia del ejercicio pasado, una función, el área de una figura definida por dos elementos. En este caso, una línea horizontal que será f de x igual a 6, que quiere decir que, bueno, 6 va a ser constante en toda la función y la otra va a ser g de x igual a x. El objetivo de este ejercicio es determinar el centroide que se encuentra acotado por estas dos funciones. Bien, ya habíamos visto que las fórmulas para calcular el centroide por medio de integrales eran x igual a la integral definida desde a hasta b de x por f de x d de x, dividido entre el área, que bueno, sería la integral de a a b de f de x d de x. Y por otro lado teníamos el centroide en y igual a un medio. Ese un medio lo podemos sacar porque es una constante de la integral definida de a a b de f de x al cuadrado d de x, dividido entre el área que es f de x, d de x, integral de a a b. A diferencia de esto, ¿sí? Ahora tenemos esta función. Esta función no va a ser acotada por una única función, sino que ahora tenemos una figura que está involucrando dos funciones. Y vamos a ver cómo quedaría entonces nuestra fórmula de la integral en x. Para empezar, el área de este elemento, aquí lo voy a apuntar, va a ser igual a la integral de a b de una función superior, que en este caso es 6, menos una función inferior. Yo lo voy a apuntar como f de x menos g de x d de x. ¿Sí? Y esta función, que va a ser la función del área integrada desde 0, en este caso a 6, este punto será 6 también. Para el centroide en x estará definido como x igual a la integral de a b, todavía no voy a sustituir los valores, de la función que es f de x menos g de x, d de x, multiplicado por x y dividido entre el área. Ya no puse la función, pero bueno, es la misma que ya hemos indicado aquí arriba. Y ahora veamos, en función del centroide en y, va a ser un poco más complicado porque ahora los diferenciales de y, si lo vemos, el área va a ser la misma, el área del elemento va a ser lo mismo, pero ahora no necesito únicamente la mitad de esta altura. Noten que esto es la altura, ¿sí? Y si yo sacara la mitad de esta diferencia de funciones, ¿sí? Sería la mitad, no se va a ver, la mitad de f de x menos g de x. Pero aparte, a este diferencial que he definido aquí, para sacarle el centroide en y,
es necesario, ¿sí? Ya tenemos la mitad. Esto es la mitad de f de x menos g de x. Pero ahora es necesario sumarle la función g de x. Porque esta función va a ir desplazando el centroide cada vez más hacia arriba. Por lo tanto, ahora el centroide en Y va a estar definido como la posición va a ser g de x más 1/2 de f de x menos g de x. ¿Sí? 1/2 de f de x menos g de x sería esto. Esto sería el 1/2. Y después le vamos a sumar g de x. Esto nos daría por resultado 1/2 de f de x más g de x. Aquí lo voy a apuntar. Esta suma y esta suma nos van a dar por resultado 1/2 de f de x más g de x. Si noten que aquí tenemos un entero y le estamos restando 1/2, pues va a quedar 1/2 positivo. Por lo tanto, el centroide en y de esta figura va a ser igual a la integral definida desde a a b de la posición del centroide multiplicada por el área. De nuevo, la posición del centroide es lo que acabamos de encontrar. Ese 1/2 lo voy a sacar afuera. Un medio de f de x más g de x multiplicado ahora por la función del área. Y esta función del área va a ser lo siguiente. La función del área es la que hemos definido acá arriba, f de x menos g de x. Dividido entre el área. D de x aquí. Terminamos de copiar, por favor. Si se dan cuenta ahora el centroide en Y va a quedar f de x. Esto es una multiplicación de términos donde estamos multiplicando primero la posición por el área de cada uno de los elementos diferenciales. Por lo tanto, como es una multiplicación de un binomio, primero por el primero, más el primero por el segundo, más el segundo por el primero, más el segundo por el segundo. Esto nos da f de x al cuadrado menos f de x g de x más f de x g de x que se eliminan. Ahora más por menos g de x al cuadrado. Nada más va a ser f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Profe, una pregunta. ¿Sí? En la de y, ¿qué representa esa segunda función, la que está multiplicando? En la de y, ok. Si recuerdan, lo que estamos haciendo es
la fórmula de y igual a y por ahí entre ahí. Y aquí tenemos las sumatorias, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, f de x más g de x con el medio representan la posición del centroide de cada uno de los elementos diferenciales. No sé si a eso te refieres. Es esto primero, este primer término, posición del centroide. Y el segundo término representa el área, ¿sí? Esto sería el área. Y ahora estamos dividiendo entre el área, que pues sería básicamente lo mismo. Aquí es una integral de una multiplicación de dos funciones, la posición del centroide de cada elemento diferencial, ¿sí? Que es cada rectangulito que tiene de espesor de dx, y esto representa el área. El área pues es una resta de funciones porque estamos encontrando únicamente esta altura. Es como si restáramos a la línea superior la línea inclinada. No sé si a eso iba la pregunta. Sí, profe, sí, Sí, ya va. entendí. Entonces, aquí hay que tener cuidado cuando estamos trabajando con integrales, porque cada uno de los casos de las figuras que vamos a evaluar va a tener una condición diferente. Es decir, esta no es la fórmula general para obtener el centroide de una figura denotada por dos funciones, ¿sí? A veces las dos funciones se encuentran o en otra posición o en otra condición que no va a poder aplicar la misma función para el mismo ejercicio. Entonces, esta es la fórmula que se aplica para una figura denotada por dos funciones que se encuentran pegadas al eje de las y's, ¿sí? Pero si fuera otro caso diferente, como que la misma figura se encuentre desplazado, no pegada al eje de las y, sino hacia acá, ya se tiene que hacer de nuevo una deducción independiente de las fórmulas del centroide en X y el centroide en Y. Pero bueno, el objetivo es que identifiquemos cuál es el mecanismo que se puede hacer tanto por centroides como por tablas y que da lo mismo y que encontremos la parte metodológica de cómo se está aplicando la función o la integral en este caso. ¿Terminamos para pasar? Yo ya, profe. Va. Voy a continuar. Y para continuar, vamos a apuntar las funciones de X y de Y, pero ahora ya sustituidas. Que eran esas. Ahora nada más vamos a sustituir las funciones. Así que empezaré por centroide en X. El centroide en X va a ser igual a la integral definida desde 0 a 6, porque 6, esta función va desde 0 a 6, ya no se ve, pero bueno, intersectaban las dos funciones en X igual a 6. Y la función de arriba va a quedar como X, que multiplica a f de X. ¿Cuánto es f de X? 6. Menos g de X. ¿Cuánto es g de X? X. 6 menos X. Por d de X. Y esto va a estar dividido entre la integral del área de 0 a 6 de únicamente 6 menos X. D de X. Esto va a ser igual a lo siguiente. Es una integral de 6x menos x cuadrada. La voy a resolver directamente. La integral de 6x nos va a dar 6x al cuadrado, perdón, entre 2. 6x al cuadrado entre 2.
Y la integral de menos x al cuadrado nos daría menos x cúbica entre 3. Y esto evaluado desde 0 a 6. Aquí, bueno, podemos simplificar en 3x cuadrado. Y ahora vamos a la parte del área. Esta integral de 6 menos x sería 6x menos x cuadrada entre 2, evaluado de 0 a 6. Bien. Cuando ya tenemos la integral de ambas integrales, lo que vamos a realizar es observar si la integral tiene una validez en el límite superior y en el límite inferior. Noten que para el límite superior, que valdría 6, pues es lógico que sí va a haber un valor aquí, tanto como abajo, pero para el límite inferior, que es 0, si sustituimos 0, pues básicamente nos va a dar 0. Entonces, el área únicamente va a estar definida por el límite superior, menos 0, que sería el límite superior. Entonces, el centroide en X va a ser igual a, vamos a sustituir 6 al cuadrado, 6 por 6 van a ser 36. 36 multiplicado por 3, porque 6 entre 2 son 3, nos da 108. Y ahora vamos a sustituir 6 al cubo. 6 por 6 por 6 nos da 216. Dividido entre 3 nos da 72. Esto se va a dividir entre 6 por 6, 36, menos 6 por 6 entre 2. 6 por 6 entre 2 son 36 entre 2, que son 18. Esto nos da igual a 108 menos 72, que son 36, entre 18. Y esto es 2. Ahora, si observamos el triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo que tiene de base 6. Y recuerden que el centroide de un triángulo rectángulo, ¿no? Es del triángulo. Sí, es un triángulo rectángulo. El centroide del triángulo rectángulo está a 1/3 del cateto opuesto. Este cateto opuesto sería el lado de 6. Entonces, 1/3 de 6, pues es 2. Hemos comprobado nada más que la integral está correcta. Y ahora vamos a calcular el centroide en Y. El centroide en Y, si ustedes tienen a la mano la fórmula que hemos generado, sería 1/2 de la integral de A a B de la multiplicación que habíamos quedado, era f de x al cuadrado, f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Repito, este resultado se obtiene de multiplicar f de x por f de x al cuadrado. F de x por menos g de x, menos f de x, g de x. G de x por f de x, g de x. O sea, ahí se restan esos dos términos. Y por último, g de x por menos g de x, menos g de x al cuadrado. Es de ahí de donde sale únicamente estos dos términos al cuadrado. Esto dividido entre el área. El área ya sabemos que nos daba 18, así que no tiene caso volverla a hacer la misma integral.
Por lo tanto, y va a ser igual a 1/2 de la integral desde 0 a 6 de, ahora vamos a evaluar, f de x, ¿cuánto nos daba? F de x es 6. Entonces, 6 al cuadrado, 36. Menos g de x es x al cuadrado es x al cuadrado, d de x entre 18. Y esto nos va a dar igual a 1/2 de esa integral. La integral es 36x menos la integral de x cuadrada x cúbica entre 3 dividido entre 18. Y bueno, acá arriba evaluado de 0 a 6. Vamos a obtener esos resultados y y nos va a salir igual a... aquí también observen que solamente vale el límite superior, por lo tanto sería 6 por 36, 6 por 36, 216. Esto es 1/2 de 216 menos 6 al cubo, son 216, entre 3 son 72, y esto dividido entre 18. Hacemos esta operación y nos quedaría 216 menos 72, son 144 entre 2, son 72 entre 18. Y 72 entre 18 nos da 4. Por lo tanto, el centroide en Y debería de estar en 4. En Y igual a 4. Lo terminamos de copiar, por favor. Y escucho si alguien tiene alguna duda del ejercicio. Aquí nada más, bueno, recordando que es un triángulo rectángulo, el centroide está a 1/3 en caso de la altura de la base, y la base, como está volteada, sería 1/3 de la base hacia abajo o 2/3 de abajo hacia arriba. 2/3 de 6 son 4, que es el valor que hemos obtenido aquí.
Listo, así que les voy a dejar dos ejercicios del problemario y vamos a checar lo respectivo a las fechas de entrega. Esta función va a ser f de x igual a x cuadrada más 3. Este punto es 3. Y va a ser evaluado hasta 2. Hasta 2. 2 en x, de 0 a 2. Y la siguiente función bueno, aquí le puse 2, pero sería 4. La siguiente figura va a ser esta otra figura. Esta figura está separada tanto de x como de y. Y está denotado por las coordenadas que ya he dejado acá. Lo que hay que hacer primero es definir cuál sería esta función, cuál sería esta otra función y escribir la integral en función de el centroide en x y el centroide en y. Aquí el centroide en x de cada uno de los elementos diferenciales, ¿sí? Hay que sumarle esta distancia que sería 3. Este sería xy, por ejemplo. Y el centroide en y hay que sumarle esta altura que sería de 2 para encontrar este y. Y ya esos dos ejercicios nada más.
Entonces, el problemario vamos a dejarlo para el lunes 26. Ah, no. Permítanme. El problemario del tema 3, que es el que ya habíamos acabado. Ahí estamos a 17. Bien, la entrega del problemario de tema 3, ¿ya habíamos definido la fecha o todavía no? ¿Me pueden indicar, por favor? Se había dicho que la fecha era hoy. Les voy a dar todavía una semana más porque no había habilitado la plataforma. Entonces, si ya lo tienen, lo pueden subir de una vez. Y la fecha va a ser el 26 de octubre, para que así sea la misma fecha que en mis otros grupos y no se descuadren eh, mis fechas. Para mantener las mismas fechas, lo dejamos como el lunes 26 de octubre. Sin embargo, bueno, si ya tienen la evidencia, la pueden ir subiendo. Y el día de hoy vamos a terminar con el tema número 4. Recuerden que el tema 4 y el tema 5 se van a evaluar juntos. Entonces no vamos a dar entrega de tema 4 hasta que terminemos el tema 5. Profe, el video igual entonces tenemos otra semana. Sí, lo dejamos todo para el 26. Video, apuntes y todo. Solo les pido que no se vayan, no lo estén dejando todo al último. Eso más que nada es por igual si tienen otra tarea de otra materia. Y vamos bastante bien en tiempo, así que les voy a dar esa semana más. Para el video estoy habilitando la opción de enviar archivos o texto en línea, que es básicamente con un comentario me adjuntan el video de YouTube, la liga de YouTube y ya. Sus calificaciones del tema 3, no han enviado todavía reportes. No, entonces las entregas serían el 26 y ya. Las entregas de las 3 evidencias. La siguiente semana continuamos con tema 4. .
¿Listo? ¿Dudas? Bueno, tenía una duda acerca de cuántos ejercicios son para el problemario. No me acuerdo si el primero que dejó, el de la tubería, lo habíamos resuelto en clase o no. El de la tubería. Ujú. ¿Nos lo puedes compartir? Y ya yo Es- les digo si lo resolvimos. De todas maneras, si no lo incluyen en los apuntes, tienen que incluirlos en la tarea. sí, espérame nomás. Me dice que no tengo habilitada la función para compartir pantalla, o se lo paso por WhatsApp. Ajá, pásanoslo por WhatsApp, por favor. Ok. Sería creo que es el primer ejercicio que nos... Ok, ese no lo hemos hecho, ese sí iría en el problemario. Ok, gracias. Ujú. Bien. Profe, dice un compañero si lo puede aceptar. Ok, permítanme. Todavía no me ha llegado su solicitud. Ok, entonces para el problemario tenemos el problema de la tubería, el problema de la palanca, que les había explicado yo la clase pasada, me parece, o la antepasada respecto a los ángulos. Creo que sí lo vimos el jueves. También el problema que dice determine las componentes de la reacción en el soporte fijo ubicado en A. El grosor de la viga no cuenta, que son 3 fuerzas sobre 3 perfiles I. Después un marco, 2 pares actúan sobre el bastidor. Si D es igual a 4 libras, determine el momento par resultante. Y por último, otra modificación de ese mismo ejercicio. No recuerdo si esos ejercicios se los pasé en PDF o si los proyecté, déjenme ver. Pero me parece que son nada más 5. Serían nada más esos 5 ejercicios.
Y uno ya lo habíamos resuelto, que es el de los dos pares actúan sobre la estructura, el 288. Bueno, este es 289 y 290. Un segundo, estoy buscando los otros dos problemas que les dejé para que todos tengamos los mismos. Y les voy a dejar un ejercicio extra. Así que serían esos 6 problemas. El primero es el de la tubería, el 4-5, después el 5-4, después el 5-6, llevamos 3, después el 4-89 y 4-90 que vienen en la misma imagen. Son 5 y por último el 494. Si la magnitud del momento del par que actúa sobre el ensamble de tubos es 50 newtons metro, ¿sí? Determine la magnitud de las fuerzas
de par aplicado en cada llave. El ensamble de tubos se encuentra en el plano XY. Bien, pues sería todo por la clase de hoy. ¿Alguien tiene otra duda? Nos vemos entonces la siguiente semana, el día jueves. Recuerden que las entregas son el 26. Ya habilité la plataforma para agregar el problemario y el video, y ahora les estoy agregando la opción para agregar los apuntes. Sería todo por el día de hoy. Que tengan buena tarde. Gracias, profe, igual. Hasta luego, Gracias, profe. igual. Hasta luego. Hagan su tarea. No copien la tarea, por favor. Hasta luego. Bye.